Sí, Natalia, ya está viendo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver el metabolismo, en la parte que corresponden como a otros azúcares. Realmente aquí lo vemos de una manera muy simplificada y en el sentido de que es la, el metabolismo de monosacáridos, ¿cierto? Y sacáridos que son muy abundantes en la dieta que consumimos y que tienen pues un impacto directo sobre el metabolismo. Porque nosotros en realidad pues tenemos otro tipo de moléculas complejas que tienen eh, otros azúcares, ¿cierto? Pero eso ya hace parte como de otro tipo de nueva ciencia que es la glucobiología, a las cuales pues el profe sabe mucho de eso y que tiene que ver en cuanto a sus aplicaciones en medicina con problemas de la glicosilación que son muy devastadores. Bien, bueno, esta gráfica que ustedes ven acá es la gráfica de Matthews, de la bioquímica de Matthews. Me gusta mucho porque es una manera muy sencilla de ver realmente los impactos de la red metabólica sobre el metabolismo de combustible. Nosotros estamos en esta área que es los carbohidratos, ¿cierto? Y entonces recordemos que esos carbohidratos se acoplan a el metabolismo central o metabolismo energético. Entonces vamos a ver aquí específicamente el metabolismo de la fructosa. Entonces, como ustedes saben, la fructosa es un monosacárido, es decir, es una estructura carbonada eh, anillada, tiene su forma cíclica anillada. Es una, un carbohidrato que es muy abundante en la naturaleza. Y su nombre de fructosa básicamente lo conocemos así porque es, es muy abundante en las frutas. También se le conoce como lebulosa. Este carbohidrato eh, de, de, de gran abundancia en la naturaleza, no solamente para nosotros organismos superiores, sino para muchos otros organismos, incluso bacterias, se convierten en una fuente energética importante. Entonces, es una alternativa y tan importante que la evolución desarrolló una vía articulada a otras vías para el mantenimiento energético. Recordemos que la fructosa pues es una exosa, es decir, es un carbohidrato y como tal proporciona 4 kilocalorías por gramo. Eh, Antes de mencionar la diapositiva siguiente, quiero mencionar porque a ustedes no sé, ustedes están muy jóvenes, pero como en la década de los 90 y en la primera década del 2000 hubo un impulso muy importante hacia los, la oferta alimenticia endulzada o sí, ¿cómo decirlo, profe? Pues endulzada con fructosa, ¿cierto? Más aún en los supermercados todavía en algunos se encuentra que usted consigue fructosa en polvo. Pero, como vamos a ver en el día de hoy por su metabolismo,
Eso tiene unas graves consecuencias metabólicas si no se hace indiscriminada, si se hace indiscriminadamente. Entonces, porque además de que la fructosa, como su nombre lo dice, está en muchas de las frutas, hay unas frutas que tienen más fructosas que otras, sobre todo las que están, las rojas, las amarillas, que ya están en un estado importante de maduración. Eh, la tenemos también en la miel, por ejemplo. Pero la fructosa también la podemos encontrar en algunas verduras y en algunas leguminosas. No tan abundante, pero las tenemos. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando un paciente tiene cierta patología y que está relacionada directamente con las enzimas que tienen que ver en la fructosa, pues tiene su impacto. Pero además, en enfermedades como las que vimos de la diabetes, hay que tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas es que en toda esta industria de light, muchas veces se utiliza en vez de glucosa fructosa. Entonces el metabolismo de la fructosa se da principalmente en el hígado, como lo vamos a decir durante este curso repetidamente. Sin embargo, también podemos tener eh, metabolismo en, podemos no, o sea, en otros órganos que son importantes para el metabolismo de la fructosa son los riñones y el intestino delgado. Igualmente tenemos unos transportadores. Recuerden que los GLUT, en algunos de los GLUT, no solamente pasa glucosa, sino que pueden pasar otros monosacáridos, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar aquí de la fructosa. Este es de la bioquímica de Marx, ¿cierto? Es de las diapositivas que más me gusta porque es una manera sencilla de verla y de ver su articulación con la glucólisis. Recuerden que esa fructosa, que es también una hexosa, básicamente lo que vamos a hacer es un catabolismo que nos va a dividir esa hexosa en dos productos, dos metabolismos, dos metabolitos de 3 carbonos. Y son la dihidroacetona, fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Allá vamos a llegar finalmente. Recuerden que estos dos metabolitos, tanto el dihidroacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, ya se los había presentado a ustedes el profesor Burgos. Es decir, estos dos metabolitos se incluyen o pueden ser, cuando aumenta su concentración, ¿cierto? Pueden seguir la vía de la glucólisis. Por eso es el comer excesos de alimentos o productos que tengan fructosas no es tan sencillo y no defiende al organismo de todas las consecuencias que puede tener que estos dos metabolitos se produzcan. Pero además recordemos que la dihidroacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, y este gliceraldehído 3-fosfato se puede, como vamos a ver más adelante, hacia la producción de triglicéridos. Bien, entonces la fructosa, fíjese que es un metabolismo muy sencillo, tiene muy poquitos pasos. Básicamente vamos a tener vamos a utilizar 2 ATPs para colocarle a cada uno de los compuestos de 3 carbonos, la dihidroacetona y la gliceraldehído fosfato. Y tenemos básicamente 3 enzimas que son las que van a intervenir. Tenemos un poquito aquí en esto que es quiero mostrarles a través de la
de una de las enfermedades del metabolismo que produce fructusuria hepática o también fructosemia. Aumento de fructusuria es aumento de fructosa eh, excretada por la orina. Nosotros casi no excretamos fructosa, o sea, no se detecta la fructosa en orina, es muy poquito o nada lo que eliminamos por orina, ¿cierto? Porque por el metabolismo mismo, ¿cierto? Sus productos finales, ¿cierto? Se van a ser metabolizados o articulados a otras vías metabólicas. Pero cuando tenemos algunas deficiencias de esas enzimas, entonces podemos tener aumento de fructosa que se va a eliminar lógicamente por orina y se va a aumentar la concentración eh, en sangre, por eso se llama fructosemia, aumento de fructosa en sangre. Entonces, la fructosa generalmente viene de los alimentos, ¿cierto? Recordemos que también esa fructosa entra a la célula, ¿cierto? Por los transportadores y pues entonces tiene que ser fosfatada para que pueda seguir la vía. Y en este caso, esa fructosa se va a encontrar en presencia de la fructoquinasa, va a utilizar obviamente un ATP y entonces tenemos el primer isómero hexosa fosforilada que es la fructosa 1-fosfato. Es importante decir que cuando tenemos por otras razones, como ya lo habíamos antes, aumento de esa fructosa 6-fosfato, como lo vimos en clases pasadas, ¿cierto? Eso puede aumentar la concentración de fructosa. Y cuando alguna de estas enzimas está dañada, entonces esa fructosa pues se va a acumular. Quiero aquí de una vez, porque como no vamos a hablar específicamente de cada una de las enfermedades, que uno de los problemas de esa fructosa es que nosotros tenemos la sorbitol deshidrogenasa, en el cual esa fructosa se va a convertir en sorbitol. ¿Listo? Bien. Esa fructosa 1-fosfato, entonces en presencia de una enzima que se llama la aldolasa B, que también puede estar deficiente. Básicamente voy a volver aquí para que me vayan los que tienen allá el PPT. Vamos aquí en esta partecita porque recordemos pues que tenemos otros isómeros de aldolasa, ¿cierto? Aquí está, pero no voy a hablar de eso en estos momentos. Entonces esa aldolasa B lo que nos va a hacer, fíjense que es esa fragmentación de la fructosa, ya no va a ser una hexosa, sino que el producto de la acción de esa aldolasa es que vamos a tener dihidroacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, Entonces, la gliceraldehído acetona fosfato ya sabemos que se va a articular y va a funcionar aquí, se va a articular con la glucólisis y tenemos otra enzima que convierte el gliceraldehído en gliceraldehído fosfato, que es una gliceraldehído quinasa, una triosa quinasa, que lo que le va a colocar es a ese gliceraldehído un fosfato. Bien, que también la podemos tener deficiente. Bien. Aquí quiero hablar lo que se llaman las rutas del poliol,
¿cierto? Esas rutas del poliol. Perdón, profe, no sé si usted quiera antes de seguir decir algo. Disculpe usted. No, no, Natalia, está bien. Continúa. O si quiere empezar con algo aquí en la ruta del poliol. No, no, bien pueda, continúa. Bueno, entonces, recuerdan que aquí habíamos visto, ay, perdón, aquí, esta partecita de acá, ¿cierto? Que es la que se llama la ruta del poliol. Es decir, la glucosa en presencia de una aldosa reductasa utiliza NADPH, nicotinamina adenin dinucleótido fosfato, ¿cierto? Esa reductasa convierte esa glucosa en sorbitol, ¿sí? Que también se conoce poliol. Eso es lo que, lo que conocemos como la ruta del poliol. Pero, o rutas del poliol. ¿Por qué? Porque también tenemos una manera de convertir ese sorbitol en fructosa, que es una enzima que se llama la sorbitol deshidrogenasa, ¿cierto? Y convierte el sorbitol en fructosa. Como vimos en esta flecha, que es muy, esta gráfica es de Saduray. ¿Qué interés tiene esta flecha? Que esta flecha es bidireccional, es decir, esta enzima puede funcionar tanto cuando hay excesos de fructosa como cuando hay excesos de sorbitol. Recuerden que muchos de los productos industriales utilizan como endulzante el sorbitol, ¿cierto? Entonces, esa es una de las razones por las cuales esos excesos de sorbitol se van a ir hacia la producción de, pues va a coger las rutas del poliol. Bueno, perdón, una cosita antes de pasar a la galactosa. Entonces, hay algunas de estas, eso lo podemos ver quienes entren al curso de errores innatos del metabolismo. No quiero aquí hablarlo porque realmente las fructosemias son enfermedades que, si bien pueden llegar a ser mortales, hay algunas de ellas que simplemente con quitar la fruta o los vegetales que tengan la fruta, pues el individuo sigue su vida completamente normal. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces ni siquiera el paciente es diagnosticado, sino que la madre, cuando empieza a darle alimentación al bebecito, dándole sus papillas de fruta, el niño empieza a hacer diarreas, vómitos, y la madre intuitivamente le quita la fruta y el niño se le cura. Le dice el médico, no, a este niño no le gusta la fruta, le cae mal la fruta, y no inspeccionan más allá, ¿cierto? Pero pues hay otras que sí son un poquito más devastadoras, incluso pueden llevar a la muerte. Bien, vamos a ver ahora el metabolismo de la galactosa. Entonces, la galactosa es otro carbohidrato, ¿cierto? Que está en muchos alimentos. Es un monosacárido, es una hexosa también, y está en casi todos nuestros alimentos. Una de las mayores fuentes de galactosa, ¿cierto? Es, por ejemplo, a través de la leche de nosotros los mamíferos, pero también existe la galactosa que está, por ejemplo, en las legumbres, en las verduras, en las frutas, en las comidas en los alimentos de origen, de otro origen vegetal, por ejemplo, lo que son
bayas, hongos, todo este tipo tienen también galactósidos que tienen galactosa. Tenemos las vísceras de los animales que tienen galactocerebrósidos y gangliósidos, que son otro tipo de metabolismos más complejos, o lo que se llama metabolismo de estructuras complejas. Pero como ustedes ven, en todo lo que consumimos está atravesada la galactosa. Ahora, evidentemente la mayor fuente de galactosa está en la leche, en todos sus derivados lácteos, queso cremas, bueno, helados, etc. Pero también lo podemos encontrar en, por ejemplo, las leguminosas. Las leguminosas como el frijol, los garbanzos, la lenteja, la soya también contienen galactosa. En los cereales están muy abundantes. En casi todas las frutas y verduras, sobre todo tenemos algunas frutas, cierto, que las frutas que tienen una estructura como por ejemplo los higos, o como por ejemplo el mango, o aquí tenemos por ejemplo la sandía, ¿cierto? Tienen mayor, las calabazas, bueno, en fin. Y aquí quiero mencionar un punto que es importante, sobre todo para los individuos que tienen problemas con el metabolismo de la galactosa, porque muchos de los alimentos, los incipientes donde viene el medicamento, están a base de galactosa. Entonces es algo que hay que tener en cuenta cuando tenemos pacientes con eso. Tenemos que hablar aquí de la galactosa, sobre todo que es una de las fuentes más importantes de la leche y sus derivados. La galactosa, entonces, realmente, como vamos a ver más adelante, nosotros lo que consumimos es la lechita que trae su lactosa, y nosotros tenemos entonces las enzimas que van a partir ese disacárido en galactosa y glucosa, ¿cierto? Y que nos van a ayudar a metabolizarlo. Es una beta-galactosidasa, se conoce también como lactasa. Y también hay que mencionar se me olvidó mencionar algo muy importante ahorita en la fructosa. Qué pena con ustedes, chicos, pues que es un poquito desorganizado, pero lo voy a mencionar aquí. Eso. Resulta que ahorita, pues con todo este advenimiento de lo de la microbiota, la leche fue un mecanismo evolutivo muy importante, un alimento muy importante en nosotros los mamíferos, porque no solamente es fuente de alimentos, sino que es fuente de muchas nutrientes, macronutrientes y micronutrientes, pero además que permite una serie de anticuerpos que le pasa a la madre al bebé. Pero todos nosotros los animales, realmente venimos para que ese gen se prende y se apague. ¿Por qué? Porque normalmente, antes de que nosotros hiciéramos la leche una parte fundamental de nuestra alimentación, entonces simplemente después de que el cachorro se desteta, entonces pasa a otro tipo de alimentos, y los genes que expresan esa lactasa, ¿cierto?, simplemente se apagan. Que eso lo vemos muy frecuentemente en algunos, cuando ya estamos adultos, después de los 20 años, algunos en la tercera, cuarta, pues ya más mayores, empiezan a hacer como cierta intolerancia a la leche, es decir, que esa leche
les va a producir cólicos, diarrea, flatulencia, bueno, distensión abdominal, etcétera. Y es simplemente porque ya no se les expresa. Hay algunos que genéticamente nacen con este problema, que es simplemente que no expresan eh, la enzima, y entonces pues sufren problemas, son intolerancia a la leche, ¿cierto? Que es diferente a otro tipo de patologías que se dan a nivel inmunológico, como es la intolerancia a la leche, pero por una reacción alérgica a la caseína, que es la primera, que es la proteína más frecuente y más antigénica de la leche, ¿cierto? Dentro del organismo, entonces, nuestra microbiota tiene otro tipo de lactosas, otro tipo de enzimas que nos ayudan a la digestión de la lactosa, son isómeros, pero que muchas veces ese exceso de leche y de productos lácteos hace que produzcan una disbiosis, es decir, que las poblaciones celulares, algunas, ¿cierto? Como hay tanto sustrato de, por ejemplo, de productos lácteos, aumenta el crecimiento de alguna de esas poblaciones bacterianas, y cuando están aumentadas se convierten en patológicas. Lo mismo para la fructosa, perdón, pero para la fructosa ahora se me olvidó decir algo que es muy importante, y es que en la fructosa ahorita también hay una serie de alimentos que se han encontrado, que como es el yacón, que tiene inulina. La inulina es un polímero de cadenas de fructosa. Nosotros no tenemos enzimas para digerir eso, nosotros tenemos la capacidad de esa inulina de metabolizar una o dos fructosas, y el resto pues son eliminadas por materia fecal y procesadas por bacterias, ¿cierto? Bien. Hay otra. Qué pena con usted. Profe, qué pena. Es que se me olvidó una cantidad de cosas en la fructosa, me disculpan. No, tranquila Natalia, siga. Y otra cosa que es muy importante, que ya la OMS ya dio el comunicado sobre la utilización y la toma de jugos de fruta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usted se está tomando un jugo de naranja, ¿cierto? Usted necesita por ahí unas 6 naranjas. Entonces, cuando exprime la fruta, lo que está eh, separando es la pulpa del líquido, que tiene grandes contenidos de fructosa, de glucosa, pues de azúcares, y esos azúcares son materia prima, ¿cierto? Para que haya crecimiento de algunas poblaciones bacterianas que se convierten en patológicas. Pero cuando nos comemos la fruta entera, primero que todo, uno nunca es capaz de comerse 6 naranjas. Ese es pues un ejemplo, la naranja. Entonces, cuando se come con la pulpa, es decir, la fruta entera, hay crecimiento tanto de bacterias, de poblaciones bacterianas, que van a metabolizar esa fructosa, esos azúcares que están en la solución líquida, como los que están en la pulpa, ¿cierto? Pero además de eso, porque cuando nosotros estamos tomando los jugos, hay altas concentraciones que nuestras bacterias y nuestro metabolismo no alcanzan a metabolizar, pues no metabolizan adecuadamente, de tal manera que se puedan eliminar por materia fecal, lo que da como consecuencia a que los jugos se conviertan, porque además no solamente comemos solo la fruta, sino que además le echamos azúcar o miel o edulcorantes, y entonces como resultado de eso vamos a tener que son alimentos de alto índice glicémico. Bueno, entonces la galactosa
La galactosa, tenemos entonces, aquí están las reacciones básicamente de la galactosa, ¿cierto? ¿Cómo vamos a catabolizar esa galactosa? Entonces, normalmente nosotros, la galactosa puede venir o de la dieta, sabemos que principalmente viene de la lactosa, que es un disacárido que va a separar la glucosa de la galactosa. Esta diapositiva es de Sadura. Entonces aquí viene viene la lactasa, nos hace ese corte de ese disacárido y nos lo convierte en monosacárido, en un monosacárido de galactosa y otro de glucosa. Primero voy a hablar directamente en el metabolismo en esta dirección, pero desde el punto de vista patológico, que es cuando hay deficiencia de esas enzimas, es muy importante estas vías alternas, que son la vía del galactitiol y la vía del galactonato. Primero me voy a referir a esto. Entonces, esa galactosa, ¿cierto? También tiene transportadores, incluso usa transportadores, los mismos no los mismos, sino que hay unos GLUTs que no solamente pasan glucosa, sino que pasan glucosa y galactosa. Es en el caso por ejemplo, en la glucogenosis tipo 11 que les mencioné ahorita, anteriormente, el GLUT que se expresa, que está deficiente y que se expresa en el hígado y en los riñones, no solamente pueden pasar glucosa, sino galactosa. Por eso estos niños no pueden comer glucosa, ni pueden comer lácteos, ni productos que contengan galactosa, porque el transportador está dañadito. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las enzimas que están deficientes total o parcialmente del catabolismo de la galactosa. Entonces, esa galactosa, lo primero que se hace es fosforilarla. Entonces ahí viene una galactoquinasa, utiliza una molécula de ATP que es el GALK y se produce la galactosa 1-fosfato. Esa galactosa 1-fosfato, dependiendo las demandas del sistema, ¿cierto? Porque mire que aquí tenemos como varias alternativas. Entonces, una de esas alternativas, y eso tiene que ver mucho con el metabolismo de otros metabolismos, como el metabolismo de en el glucógeno, tenemos metabolismos como en el catabolismo o la degradación de la bilirrubina. Bueno, una serie de otros compuestos que su predecesor son metabolitos intermediarios que tienen que ver con la galactosa. Y es básicamente porque esta galactosa 1-fosfato, aquí en presencia de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que es la que se conoce como el GALT, lo que va a hacer esta galactosa es sencillamente colocarle un nucleótido de uracilo en forma difosfatada, ¿cierto? Entonces, ese uracilo, y aquí hago la desviación, nosotros tenemos glucosa, una glucosa galactosa con un nucleótido de uracilo. Ese uracilo va a venir del nucleótido uracil trisfosfato. Entonces, tenemos por aquí una enzima que se llama UDP glucosa galactosa fosforilasa, ¿cierto? Pirofosforilasa, que lo que le va a hacer es que le va
colocar a este nucleótido, le va a quitar este pirofosfato, es decir, estos dos fosfatos del nucleótido, y el nucleósido se lo va a pegar a la galactosa, ¿correcto? Entonces, a la galactosa, esta galactosa que viene 1-fosfato. Entonces nos queda como UDPG gal. Muy bien. Resulta que cuando nosotros tenemos este UDP gal, ¿cierto? Ese UDP gal, cuando le entrega por acción de esta galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, y ese, para que lo entiendan mejor, lo que siempre les sugiero yo a ustedes, recordemos la reacción enzimática tiene sus sustratos, sus enzimas, algunas tienen coenzimas y cofactores y sus productos. Entonces, aquí acabamos de ver una reacción en la cual viene una galactosa 1-fosfato, está dentro de una vía y es uno de los productos, ¿cierto? Y se convierte en UDPG. Pero este UDPG se lo pueden entregar por dos vías. Una vía donde ella misma hace como lo que se llama una retroalimentación o feedback, ¿cierto? O puede ser por esta vía que vimos acá. Entonces aquí este UDP, y esta es otra de las vías que viene dentro del metabolismo de la galactosa, me va a cambiar la galactosa por glucosa, ¿cierto? Y eso lo hace una enzima que se llama UDP-GAL4 epimerasa o la GALE, que lo que está haciendo es cambiarle la galactosa por glucosa, por eso se llama una epimerasa, ¿sí? Entonces, lo que va a salir de esa tercera enzima que vemos del metabolismo, que es la epimerasa, la GALE, es que va a dejar como producto uno de los sustratos de esta reacción, de la que va a ser el GALT, ¿cierto? O sea, la glucosa 1-fosfaturidiltransferasa, que va a darle el nucleótido, ¿cierto? Le va a dar, es la que va a permitir transferir ese fosfato. ¿Y cuáles van a ser los productos de esta reacción de la GALT? Entonces, viene que aquí entra un metabolito de galactosa fosforilado y entra un nucleótido difosfato de glucosa, ¿cierto? Entonces, aquí, cuando hace la reacción la transferasa, la glucosa ya no tiene el nucleósido de UDP de uracilo, ¿cierto? Y queda pegado a la galactosa, o sea que lo que sale de acá, producto de esta es, el producto de esta gal es la UDP gal y una glucosa 1-fosfato. Bien. Esta epimerasa entonces también es bidireccional, sea para formar de glucosa o de galactosa. Bueno, desde el punto de vista clínico, los errores innatos del metabolismo de la galactosa se conocen como galactosemias. Existen dos que son las más conocidas. Esta figura es de Marx, que son lo que se llama la galactosemia no clásica y la galactosemia clásica. Listo. Recuerdan que yo les había mencionado que esta galactosa se articulaba a otros metabolismos, como por ejemplo la glucólisis, metabolito intermediario para el metabolismo de carbohidratos, ¿cierto? Entonces, cuando se cataboliza,
¿cierto? Esa galactosa y alguna de estas enzimas, de que ya vimos esta que es la epimerasa acá, están afectadas, produce un grupo de enfermedades que se llaman galactosemias y se llaman así porque se aumenta la galactosa en sangre. Y se conoce la clásica y la no clásica. Pues la clásica es porque uno fue la primera que se describió y la más agresiva, ¿cierto? Aunque cuando vemos en detalle cada una de estas galactosemias, pues vemos que hay diferentes presentaciones. Y la no clásica, que es la de la GALT. Entonces vamos a ver las galactosemias. Entonces ya habíamos visto, ya vimos que la leche es una de las fuentes más importantes en nuestra alimentación de la lactosa. Vimos que de la galactosa, perdón, vimos que la lactosa era un disacárido, que tenemos una lactasa que nos divide esa galactosa en glucosa y galactosa, y que normalmente nosotros esa galactosa la metabolizamos y la utilizamos para sus diferentes destinos. Pero cuando algunas de las enzimas de ese catabolismo están afectadas, se produce entonces la galactosemia. ¿Y por qué es importante que ustedes la conozcan? Porque en nuestro país tenemos galactosemias. De hecho, en las nuevas resoluciones para el tamizaje neonatal se recomienda que se incluya la galactosemia. No solamente porque hay en el país, sino porque de las enfermedades huérfanas y de los errores innatos del metabolismo son de las más frecuentes. Pero además porque puede ser una enfermedad que puede ser muy agresiva, que va deteriorando los tejidos, enfermedades, que son varias. Puede afectar los riñones, el hígado y el cerebro. Y pues en algunos de los casos los niños se pueden quedar ciegos. Entonces es muy importante conocer o sospechar estas enfermedades porque simplemente con hacer restricción alimenticia y dar suplementos, algunos suplementos o leches alimenticias, estos niños pueden vivir muy bien. Entonces, esta figura que es de Sadugray me encanta porque es la manera como articula el metabolismo de la glucosa. Aquí les había hablado el transportador hepático, que no solamente va a entrar glucosa, ¿cierto?, sino que también va a entrar galactosa, y entonces pues hace su metabolismo. La galactosa siempre aquí en este curso, recuerden que vemos los combustibles muy orientados hacia la parte energética de la célula, pero muchos de estos compuestos como por ejemplo la fructosa, que es importantísima para, es un precursor para, por ejemplo, los nucleótidos. Y tenemos aquí la galactosa, que tenemos una serie de moléculas complejas, que es lo que se llaman los glico o glucoconjugados, que hacen parte importante de metabolismos, por ejemplo, para el sistema nervioso, bueno, etcétera, para la conformación de tejidos, de mucopolisacáridos, etcétera. Entonces es bien importante este tipo de monómeros. Entonces las galactosemias, como lo vimos, es un aumento de galactosa en sangre. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los problemas más graves de la galactosa, como lo inicié con la gráfica de Sadugray que inicié, es que si hay un exceso de galactosa, entonces, y no alcanza el metabolismo a catabolizarlas,
porque están deficientes algunas de las enzimas. Al aumentarse la concentración de galactosa, ella se va por las vías alternas que vimos que era la del galactonato y la del galactatiol, ¿cierto? El problema con ese galactatiol es que se acumula en los ojos y estos fomenta la producción de cataratas y estos niños quedan ciegos. De hecho, algunos de esos niños nacen con las cataratas porque este es de las enfermedades, de los errores innatos del metabolismo que pueden empezarse a presentar desde la fase intrauterina. Bueno, pero además de eso, por las implicaciones que tiene con el metabolismo, si no se detecta a tiempo, va entonces a ir afectando órganos como el hígado, los riñones y el cerebro. Entonces, como tenemos esa galactosa aumentada, ¿qué sucede? Ya vimos que a nivel de ocular, ¿cierto? El acúmulo de galactatiol y la disminución, por ejemplo, aquí de GAL1, de galactosa 1 fosfato, va a dañar la función hepática y la función renal, ¿cierto? Pero además de eso, el UDP-GAL, ¿cierto? Va a hacer que en algunas de estas galactosemias haya un retardo mental severo. Por esa razón, simplemente lo que hay que hacer es diagnosticar a tiempo, interrumpir, interrumpir no, sino hacer las dietas adecuadas para que estos niños, porque recuerden que están en crecimiento y desarrollo y necesitan muchos de los microelementos y macroelementos que les provee la leche y sus derivados, pero que van a garantizar que los niños tengan un crecimiento óptimo. Bien. Cuando les mencionábamos de otros azúcares, esta gráfica de aquí es simplemente ilustrativa, no vamos a preguntar nada de esto, y es porque, cierto, nosotros conocemos la glucosa, la galactosa, esto es lo que vemos en estos cursos, pero nosotros tenemos otros tipos de azúcares, sean algunos porque vienen de la dieta, otros porque son los productos de metabolismos intermediarios, ¿cierto? Tenemos así, por ejemplo, el metabolismo de glicoaminoglicanos, ¿cierto? Los glucoaminoglicanos son muy importantes, por ejemplo, a nivel de la conformación y el mantenimiento de tejidos blandos. Tenemos la producción de gangliósidos y glicoproteínas que van a tener su nombre de acuerdo a esos monómeros de azúcares que tienen, ¿cierto? Y pues dependiendo lo que tengan, entonces van a formar como los que estamos viendo aquí, algunos de estos, ¿cierto? Por ejemplo, estos que es N-acetil manosamina. También vamos a tener otros como la producción de ácido glucurónico, ¿cierto? Que producen otra serie de aminoglicanos. En conclusión, quiero cerrar esta clase diciendo que si bien la importancia que nosotros le damos es a la glucosa, la lactosa, la fructosa, por eso es tan importante tener una dieta balanceada, porque muchos de estos glicoaminoglicanos y de estas otras azúcares vienen de las diferentes fuentes de alimentación, o sea, de frutas, de verduras, de proteína animal. ¿Y por qué menciono eso? Sabemos que hoy en día hay una gran orientación hacia el vegetarianismo y a otra serie de prácticas que ninguna es satanizable, pero que hay que hacerlas bajo supervisión médica y con el monitoreo de biomarcadores
que permitan acompañar al paciente en esa decisión de vida. Porque cuando están, por ejemplo, muchos de los aminoglicanos y esos los tenemos de alimentos de origen animal, como es cuando comemos vísceras o cartílagos o por ejemplo huesos o todo este tipo de tejido conectivo que consumimos de la proteína animal. Entonces, cuando dejamos de consumir esos alimentos, nuestro metabolismo no es tan eficiente para tomar esos glicoaminoglicanos y esas diferentes azúcares. No tenemos las baterías de enzimas, ni siquiera bacterias que ayuden a compensar lo que necesita, las necesidades de nuestro organismo, sobre todo cuando estamos en crecimiento y desarrollo. Bueno, profe, he terminado, queridos estudiantes, he terminado. Dudas, preguntas. Profe, no le dije si usted quería complementar algo. No, Natalia, muy bien, todo está muy claro, muchas gracias. Queridos estudiantes, bueno, parece que todo está bien. Voy a detener el video.